Ahora vamos a hablar sobre el almacenamiento, pero antes les quiero dar unos tips muy importantes. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una compra? Miren, les voy a enseñar algo supremamente vital para comprar y es las propiedades organolépticas de los alimentos. ¿Qué es eso? Son las propiedades que tiene este órgano vivo. ¿Cuáles son? Las que podemos medir con nuestros sentidos: olor, color, sabor y textura. Esas son las propiedades organolépticas. Las debemos de tener en cuenta a la hora de comprar, las debemos de tener en cuenta a la hora de cocinar y debe de guardar las propiedades organolépticas a la hora de consumir los alimentos, porque esto quiere decir que está vivo, que tiene nutrientes y que nos va a hacer bien para nuestro cuerpo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y para eso también hay que hacerle unas muy buenas técnicas de cocción para que los alimentos no pierdan sus propiedades, ¿sí? Luego, sabiendo esto y realizando un adecuado proceso de desinfección donde matamos los microorganismos, ya sabemos que los alimentos nos van a durar hasta 8 días, 12 días en refrigeración. ¿Por qué? Porque los microorganismos se comen el alimento, ¿sí? Y también defecan y orinan. Lo que hacen es dañar el alimento. Pero después de hacerle un buen proceso de desinfección, pues ya no nos va a pasar esto. ¿Cómo debemos almacenar adecuadamente para también cuidar los alimentos? Entonces, los huevos, ¿se pueden guardar en la nevera o no? Los huevos sí se pueden guardar en la nevera siempre y cuando estén tapados. ¿Por qué? Porque como el huevo es poroso, respira todo lo que hay en la nevera. Entonces es importante taparlos muy bien. Lo mismo vamos a hacer con todos los alimentos. Todo lo que vayamos a guardar en nuestro congelador y en nuestra nevera debe ir tapado. ¿Podemos utilizar vidrio? No es aconsejable utilizar vidrio en la nevera. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 10 carnes y se nos cae el recipiente de vidrio, tenemos que botar todo el producto. En cambio, si tenemos un recipiente plástico, que hay recipientes adecuados como es el que tiene el triángulo número 5 y 6, que son adecuados para alimento, o cualquiera de los recipientes plásticos, podemos almacenar también en ellos. Es importante tener en cuenta siempre que vayan muy bien tapados, tanto para el congelador como en la nevera. Entonces, la nevera tiene unas gavetas en la parte de abajo donde pega más suave el frío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar las frutas, las verduras y los vegetales, los niños de la cocina que tienen piel, los vamos a guardar así sin bolsa en la gaveta, en orden, ¿correcto? Las niñas de la cocina, que son las hojitas frescas, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo tengo una bolsa hermética, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar la bolsa hermética, resellable, o pueden utilizar los recipientes plásticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger una valletilla de estas de cocina, ¿sí? Un papel absorbente. Para rendirlo lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a introducir adentro de la bolsa, o en el caso del recipiente lo vamos a poner al fondo. ¿Qué va a hacer este papel absorbente? No se puede papel periódico ni servilletas porque contaminan el alimento. Tiene que ser el papel absorbente, ¿correcto? Para que él absorba el exceso de líquido. Miren cómo vamos a dejar las hojitas frescas. Las niñas de la cocina las vamos a dejar completas. No se les puede retirar el tallo, los vamos a dejar completicos porque si no se empiezan a desangrar, ¿correcto? Y luego lo vamos a guardar de esta manera en la bolsa o en el recipiente plástico y lo vamos a tapar muy bien y lo metemos a la gaveta de nuestra nevera y cerramos. Así podemos tener todas nuestras hojitas frescas, romero, laurel, ¿sí? Tomillo, todas las hojas frescas que ustedes tengan en la casa las podemos guardar de esta forma en las bolsas resellables o en el recipiente hermético plástico, listo, no en vidrio. Y también lo que son las frutas y verduras las vamos a dejar sin bolsa, completica en la gaveta, correcto. Si vamos a guardar los huevos, bien tapados, los lácteos y todo también en cocas herméticas bien tapadas, igual que la carne. ¿Cuánto tiempo podemos dejar las proteínas en la nevera? Res, cerdo, pollo, lo podemos dejar en la nevera hasta 3 días, teniendo en cuenta la manipulación. Es decir,
Vamos a utilizar una pieza de pollo. Un ejemplo, voy a mi nevera, saco el recipiente, lo abro, con mis manos limpias retiro el pollo, cierro nuevamente el recipiente y lo llevo a la nevera. No lo dejo por fuera mientras cocino. ¿Por qué? Porque el producto va a empezar a deteriorarse. Recuerden que también les hablé, las propiedades organolépticas son fundamentales también para las proteínas, porque las proteínas no se desinfectan ni se lavan porque barremos los nutrientes y nuestro cuerpo necesita esos nutrientes y ese es el objetivo de la alimentación, ¿correcto? Entonces, retomando, nuevamente le guardamos nuestro recipiente y ahí sí accedemos a hacer la preparación. Lo mismo con res, cerdo y pollo. Lo que son pescados y mariscos solamente los vamos a descongelar cuando los vamos a realizar. ¿Cómo debo de descongelar? Un ejemplo, tengo en mi congelador res, cerdo, pollo, pescado, marisco, crustáceos, ¿cierto? Sobre todo en el caso especial de los mariscos y los pescados, y también cuando vayamos a descongelar las proteínas como res, cerdo y pollo, los vamos a pasar del congelador a la nevera el día anterior para que tengan una descongelación gradual, ¿correcto? Y no pierdan sus líquidos, ¿sí? No debemos descongelar en el microondas. No es correcto ni tampoco remojar los alimentos en agua, ¿sí? Los debemos de pasar del congelador a la nevera desde el día anterior. Lo mismo, no necesitan ponerle papel entre una carne y la otra. Simplemente porcionan las proteínas en el recipiente, lo tapan y lo llevan al congelador. Si lo pasan a la nevera y él se descongela gradualmente, ustedes pueden retirar las piezas cárnicas y no se van a pegar. ¿Listo? Los vegetales no se deben congelar. ¿Por qué? Nosotros queremos obtener vitaminas y minerales y nutrirnos con ellos. Como ellos tienen un contenido líquido, ¿qué pasa? Cuando yo congelo las frutas y los vegetales, ¿qué va a pesar? Recuerden que hay que tener en cuenta las propiedades organolépticas a la hora de comer. Color, olor, sabor y textura. Si las perdió, perdió sus propiedades, o sea, perdió la vida o parte. Entonces, frutas y verduras no las debemos de congelar. Si vamos a congelar las frutas solamente para realizar jugos, porque si no van a perder su textura y no va a ser rico o a gusto para el paladar. ¿Correcto? Las verduras las debemos guardar en la nevera desinfectada para que nos duren. Esa es la forma adecuada de realizar un buen proceso de almacenamiento.